este sermón es orando por restauración. De una u otra manera, en algún momento en nuestras vidas, todos necesitamos ser restaurados. Todos necesitamos ser aliviados de muchas situaciones a las que nos enfrentamos en el día a día. Y yo tengo la real esperanza que podamos entender y descubrir a través de estos primeros 19 versos del capítulo 19, que podamos encontrarle una aplicación real y significante para nuestro contexto hoy en día. Así es que no sé si estás batallando en casa con tu matrimonio, no lo sé si está sucediendo algo con tus hijos, en tus finanzas, probablemente hasta en tu salud. Y es que bueno, la historia es muy simple. Dios creó todo perfecto. Cuando nos hizo, todo lo que fue haciendo dijo y vio Dios que era bueno. Pero Dios le dio al hombre algo que es muy importante, al hombre, al humano, le dio algo que es distinto al resto de la creación y se llama libre albedrío. No actuamos meramente por instinto, sino que tenemos la capacidad día a día de elegir, de decidir entre esto y aquello. Dios nos ha dado esa capacidad. Entonces Dios le dio esa capacidad al hombre y el hombre decidió desobedecer a Dios. Cuando el hombre desobedeció a Dios, dice la Biblia que se introdujo la muerte. Y la muerte tiene muchos aspectos y tiene muchas facetas y se revela a través de muchas cosas, la muerte. Entonces hay mucho deterioro, hay maldad y hay todo lo que puedes ver que es no deseado. Es a causa del pecado. Pero Dios en su misericordia ya tenía desde la eternidad y hasta la eternidad diseñado un plan en el cual rescataría a la humanidad. ¿Y qué hizo Dios? Que levantó un pueblo único y especial sobre todas las naciones, un pueblo único. ¿Se oye bien? ¿No hace mucho ruido el ventilador? ¿Sí escuchan bien? Ok. Entonces Dios levanta un pueblo único sobre todas las naciones. Un pueblo muy especial, al cual una de las bendiciones y de las cosas especiales que Dios le daría es el resguardar su palabra. Dios le revela a este pueblo especial su ley y ellos hicieron un buen trabajo a través de los siglos y de los milenios de cuidar escrupulosa y cuidadosamente la palabra de Dios para irla transmitiendo de generación a generación. Una de las ordenanzas que se les dio a los reyes que gobernarían sobre ese pueblo es que lo principal que deberían de hacer era estudiar la ley de Dios, conocer, estudiar y aplicar la ley de Dios para que a ese pueblo le fuera bien. Y Dios entonces levanta un pueblo, establece una zona, una región en el planeta llamada la Tierra Prometida, Israel, Jerusalén, que es una tierra que Dios le promete a su pueblo, donde dice en palabras más o menos poéticas, donde fluye leche y miel. ¿Qué será ese lugar? Un lugar de bendición, donde estaría bien y todos sus enemigos Dios pondría, no los vencería si ellos obedecían su ley y si ellos obedecían sus mandatos. Pero una y otra vez lo que hizo este pueblo fue olvidarse de la ley de Dios, olvidarse de la palabra de Dios y eventualmente, comenzando con cosas simples, terminaban muy, muy lejos y muy desviados de Dios. Entonces Dios había prometido que si eso ocurría, Él los entregaría en manos de sus enemigos. Y entonces serían humillados en manos de sus enemigos, pero sería necesario para corregirles. Porque Dios, como un padre, los padres que aman corrigen a sus hijos. Los padres que no aman a sus hijos no los corrigen y los dejan hacer lo que sea. No hay castigo, no hay nada, haz lo que quieras con tu vida, está bien. Pero el padre que ama corrige a su hijo. Es algo que no nos gusta oír mucho en esta generación, ¿no? Porque estamos en una generación donde los padres le temen a los hijos y los hijos mandan a los padres. Es una realidad, nos guste o no. Y entonces cualquier situación, pues vas a derechos humanos y le dices, mi papá me regañó, ¿no? Y algo así. A lo mejor lo estoy dramatizando mucho. Pero bueno, el hecho es que el pueblo de Dios, ese pueblo que Dios levantó de una manera única y especial, se rebeló contra Dios una y otra vez y Dios
en su amor permitió que trató con ellos, los quebrantó su orgullo, quebrantó la dureza de su corazón, y la única manera de quitarles el velo de la soberbia que había en sus ojos era entregándolos a sus enemigos para que reaccionaran, para que se dieran cuenta de que con él, hace poco estuvimos estudiando al profeta Oseas, para que con él supieran que tenemos toda la bendición de un buen esposo: protección, guía, seguridad, provisión. Pero fuera de él estamos tan frágiles y tan vulnerables. Bueno, estamos en Daniel, hemos visto hasta aquí varias profecías, sueños, visiones, ¿no? Y toma en cuenta un poco, pensando un poco en Daniel, que Daniel vivió fuera de su tierra, fuera del lugar donde creció, donde él veía cómo se sacrificaban animales, el templo, la adoración, y vio cómo fue destruido el templo y eventualmente cómo el pueblo de Dios fue llevado, ese pueblo en el trato de Dios fue llevado a Babilonia. Entonces Daniel estaba viviendo en Babilonia, en el exilio babilónico, bajo mucha humillación, aún siendo y habiendo tenido un alto puesto, un alto rango en el gobierno babilónico. Para él era todo lo contrario a lo que alguna vez soñó, de tal manera que ese puesto importante en el gobierno para él era nada, mientras el pueblo no volvía a Dios y no era un pueblo que adoraba a Dios. Entonces su corazón estaba en inquietud, no era lo que él pensó que sería. Y aún estando entonces en ese puesto, él ama a Dios y él puede observar la condición en la que se encuentran sus paisanos, podemos decir, o de qué otra manera, no sé qué palabra usar, pero ¿cómo se encontraba el pueblo escogido por Dios? ¿Cómo se encontraba ese pueblo especial escogido por Dios, humillado y avergonzado? ¿Por qué? Porque ese pueblo, y escucha esta frase que vamos a ver mucho en este capítulo 9, se había rebelado en contra de Dios. Yo creo que ni ellos pensaron hasta dónde terminarían, hasta dónde llegarían. Pero permítame decir algo: el pecado siempre trae consecuencias. El pecado siempre nos alcanza. El pecado siempre cobra facturas, lo creamos o no. Entonces, ya vimos desde Nabucodonosor y luego Daniel teniendo visiones, sueños, visiones, y de repente, ¿se acuerdan que dijo que en 3 ocasiones vimos, capítulo 2, capítulo 7 y 8, vimos en parte de esas visiones que ese imperio superpoderoso de Babilonia llegaría a su fin? ¿Y quién tomaría el lugar de Babilonia? Los medo-persas, ¿se acuerdan? Háganme sentir acompañado, no sentirme tan solito. Sí, los medo-persas. Entonces Daniel anticipó eso, y ¿qué crees? Para el capítulo 9 eso está ocurriendo frente a sus ojos. Pueblo de Babilonia se llamaba, cae bajo los medos. Entonces imagínate a Daniel viendo que eso se está cumpliendo y dice: ok, lo que Dios dijo se cumplió, pero también Dios habló acerca de su pueblo. ¿Cómo? O sea, eso es el imperio babilónico y los medopersas, pero ¿qué con su pueblo? Así es que Daniel, comienza a ver este cumplimiento preciso de lo que había dicho a través de sus sueños y de esas visiones, y se acuerda Daniel de que el profeta Jeremías había dicho con exactitud que ese trato de Dios duraría 70 años. Ayer estábamos recordando en el taller de alabanza que el 7 y el 70 siempre tienen, lo vamos a ver la próxima semana, pero tiene un símbolo de perfección o de completo, o de que el trato se completó. 70 años es el periodo que Dios había marcado para tratar con su pueblo, y entonces Daniel empieza a ver que ese tiempo está a punto de cumplirse, ¿no? Está recordando lo que dijo
Yo creo que no solamente lo que dijo Jeremías, sino también está recordando las profecías. La vimos la semana pasada, la de Isaías, ¿se acuerdan? Al final del 44, al principio del 45, cuando dice ahí claramente, hasta le pone nombre de quién sería el siguiente gobernante, y dice Ciro. Y dice, Ciro va a ser mi instrumento para seguir tratando mis planes, ¿no? Entonces, cuando Daniel recuerda esas profecías de Jeremías y de Isaías, hasta aquí están conmigo, él recuerda esas profecías, entonces él dobla rodilla, se humilla delante de Dios, hace una oración para rogar por la misericordia de Dios. ¿Sabes qué? Vamos a ver en este capítulo 9 que Daniel, con un corazón contrito y humillado, confiesa la pecaminosidad del pueblo y inmediatamente pide perdón, busca el favor de Dios para que Dios restaure a su pueblo. La oración de Daniel contiene 4 elementos que no los quiero poner ahí como una receta simplemente, sino para que podamos observar el corazón de Daniel y podamos imitar el corazón de Daniel. No repetir una oración sin sentido, ¿no? Porque podemos repetir unas 50,000 veces la oración de Daniel y solamente estar diciendo muchas palabras, palabrerías. Pero si le damos sentido a cómo Daniel oró, muchas cosas pueden ser transformadas en nuestra vida. 4 cosas. Número 1, adoración. Comenzó adorando. Número 2, confesión de pecado. Confesó el pecado de él y del pueblo. Número 3, reconoció la justicia de Dios. Dios fue injusto al tratar esto con su pueblo. Dios fue injusto al llevarlos a Babilonia. No. Entonces él confiesa que Dios fue justo en su trato. Y número 4, Daniel suplica por la misericordia, por el amor del Padre. Entonces, checa el lenguaje que usted ruega, suplica por la misericordia de Dios. Y lo expresa en las palabras que hacen mucho sentido, porque dice, Señor, o sea, como ¿por qué tendrías que ser misericordioso con un pueblo tan rebelde, no? ¿Por qué tendrías que tener bondad y clemencia contra un pueblo tan obstinado, tan terco, tan duro? Y le dice Daniel, por amor a tu nombre. Y entonces le da mucho sentido a algo que vamos a ver al final de esto, pero es el más interesado en que su pueblo, su iglesia esté bien es él. Por amor a su nombre, por amor a su nombre. Entonces yo creo que esta oración y la actitud combinada de Daniel puede ser un gran ejemplo para cada uno de nosotros de cómo volvernos a Dios cuando hemos pecado en su contra. Esto, mis queridos hermanos, sueño que cobre sentido en cada uno de nosotros. Si hemos sido rebeldes o cuando hemos sido rebeldes y no le hemos oído, esto es un gran ejemplo de cómo volvernos a Dios. Con qué actitud, con qué palabras y con qué corazón volvernos a Dios. Verso 1 me dice, en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miró atentamente en los libros. Si te gusta marcar tu Biblia, creo que aquí hay algo. ¿Cómo leyó la Biblia? Atentamente. ¿Cómo leyó la palabra de Dios? Atentamente. ¿Cómo lees la palabra de Dios? ¿No? Dices, ya hice mi lectura del día de hoy. ¿Qué te habló Dios? ¿De qué trató el pasaje? Fui el domingo a la congregación. ¿De qué te habló Dios? ¿De qué trató el mensaje? Estuvo bueno. Pero él miró la palabra de Dios atentamente. Desde aquí empiezo a ver la actitud de Daniel, con una actitud enseñable, con oídos abiertos, con querer descubrir, con querer oír la verdad de Dios que podría transformar la condición en la que él estaba viviendo en ese momento en Babilonia. Una condición no deseada, una condición muy complicada. Y entonces él miró
atentamente en los libros el número de los años que habló Jehová al profeta Jeremías, ahí está, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén. ¿En cuánto? En 70 años, ahí está. Ahora vamos entonces, Darío. No hay un registro extrabíblico en los libros históricos que nos hable acerca de este Darío. Así que algunos piensan que Darío es solamente un título o un sobrenombre para el mismo Ciro, pero algunos piensan que pudo haber sido otro gobernante de los que conquistó que era babilonio y que se rebeló contra Babilonia. Ahí era un comandante de un ejército y que se rebeló y conquistó esta zona justamente de la que nos está hablando la escritura, y entonces fue puesto como sátrapa, como gobernante en esa región, y es este hombre llamado Darío. Pero no hay mucha información acerca de eso. Cualquiera de las cosas, lo que sabemos es que hay en este momento un cambio de gobierno entre Babilonia y los medo-persas, es lo que a nosotros nos interesa. Entonces, cuando hay ese cambio, Daniel empieza a revisar los rollos, Daniel empieza a revisar las profecías, ¿no? Yo creo que también, no menciona aquí el pasaje, el verso 2, a Isaías, pero ya lo mencioné yo, Isaías 44 al final y al principio de 45, cuando el profeta Isaías menciona claramente la aparición de un hombre llamado Ciro, que fue el rey de los medo-persas, ¿no? Ahora vamos a Jeremías para checar esta referencia a la que el mismo Daniel está diciendo: yo leí los rollos, leí la palabra de Dios a los profetas, y entendí que ese exilio en Babilonia iba a durar. Lo vimos cuando estuvimos estudiando Crónicas, pero ve allá Jeremías capítulo 25, verso 11. Cuando estén allá, den un grito de júbilo. Ok, ya estás, Jeremías 25, 11. Dice: toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto. Uf. Imagínate que estén hablando así de ti o de mí o de nuestra familia. Y servirán estas naciones al rey de Babilonia. Ahí estaba, Jeremías lo anunció, 70 años. Y cuando se han cumplido los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová. Tiene firma, ¿verdad? Y la tierra de los caldeos, y la convertiré en desiertos para siempre. Más atrás, más adelante más bien, si vas a Jeremías capítulo 29, Jeremías 29 hasta el verso 10, ¿listos? Dice: porque así dijo Jehová. Cuando él habla, él cumple, ¿no? Cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para hacernos volver a este lugar. ¿Qué hizo en Daniel? Despertó su buena palabra, le hizo recordar las profecías, las promesas, todo esto. Entonces Daniel, que es un hombre de testimonio y de oración, reacciona ante todos estos textos, ¿no? Y dice: porque yo sé, verso 11, los pensamientos que tengo acerca de ustedes, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? ¿Se divierte castigando? No. Dice la escritura que a él le duele tener que castigar o reprender a los suyos, a su pueblo, a su iglesia, a sus hijos, si lo quieres ver así, a sus escogidos. Cuando Dios tiene que quebrantarlos y tiene que tratar con ellos, es algo que le duele, pero lo hace por amor. Entonces verso 12: entonces me invocaréis, Daniel 9, y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón, Daniel 9, y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares donde os arrojé, ¿no? Asiria, Babilonia y todos los lugares, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Aquí está la profecía de la que está hablando Daniel 9. Hay discrepancias o hay diferencias entre cuándo comenzaron los 70 años y cuándo debían terminar.
Y algunos piensan que empezaron el conteo de esos 70 años cuando el templo fue destruido, pero otros piensan que fue cuando Daniel fue deportado. Son dos maneras de contar esos 70 años y puede haber entonces unos cuantos años de diferencia entre uno y otro. Pero lo importante aquí es que Daniel ve que eso está a punto de suceder. Y si es de cuando Daniel fue deportado, le faltan a lo mucho unos 4 o 5 años para el cumplimiento de esto. Entonces él se está adelantando y diciendo: yo voy a clamar, como dice Jeremías, yo voy a volver mi rostro, yo voy a orar a Dios de esta manera, ¿no? Como dice el libro de Jeremías, ¿no? Llegó ese día, ciertamente, el día que Dios restauraría. Lo hemos visto también en los libros de Esdras y de Nehemías. Hemos visto parte de la restauración de Jerusalén. Cuando vemos a Nehemías, hace poco el grupo de varones estuvo estudiando el libro de Nehemías, sabemos que toda esta restauración fue post Daniel capítulo 9, ¿okay? Fue lo que ocurrió después. Entonces lo primero que ocurrió en época de Zorobabel es que Zorobabel regresa con un grupo de judíos del exilio de Babilonia y de otros lugares y llega a repoblar. Ya habían todavía algunos que se habían quedado, pero él llega con gente a repoblar y a reconstruir el templo. Él llega a reconstruir el templo eventualmente unos años después, por ahí creo que 50 años después, es que llega Nehemías y empieza a reconstruir los muros de la ciudad. Entonces esto se cumplió justo como Dios lo dijo. Pero bueno, quiero expresar que vayas conmigo nuevamente a mirar ese texto ahí delante de tus ojos que dice: miré atentamente en los libros. Deberíamos de seguir este ejemplo para entender por qué está pasando lo que está pasando en tu familia, por qué está pasando lo que está pasando en el mundo entero, por qué tu matrimonio, por qué tus hijos les está yendo bien o no tan bien, tus finanzas o cualquier tema que se nos venga a la mente, al pensamiento. Deberíamos de mirar atentamente a la palabra de Dios. Y en una de esas, si estás luchando con algo en el corazón, en lo más íntimo de tu corazón, que te trae tristeza, ansiedad, depresión, lo que sea, bien harías en mirar atentamente, o bien haríamos, déjame usar el lenguaje más danielesco, bien haríamos en mirar atentamente lo que dice Dios, sus promesas, sus profecías, sus instrucciones, su ley, cómo debo instruir a mis hijos, cómo debo amar a mi esposa, cómo debo tratar con las finanzas, cómo debo cuidar mi cuerpo. ¿De eso habla la Biblia? De todo eso habla. De sexualidad, de finanzas, de economía, de historia, de tantos temas que están allí. Deberíamos de mirar atentamente en estos tiempos tan difíciles, ¿no? Siempre atentamente, ¿no? Así es que puedes buscar en un montón de lugares respuesta, pero te recomiendo que busques primeramente respuesta en la palabra de Dios. Primeramente respuesta en la palabra de Dios. Segunda de Timoteo capítulo 3 verso 16. Para algunos de ustedes es un texto súper clásico, ¿no? Ya dices, ya ni necesito ir allá porque ya me lo sé. Pero en el sentido de lo que estamos viendo ahorita en Daniel 9, de mirar atentamente, yo quiero recordar este texto que está en el Nuevo Testamento y que me habla de los efectos que tiene la palabra de Dios sobre mi vida. Dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Entonces la palabra de Dios me enseña, la palabra de Dios me instruye, y la Biblia dice que en Jesús están escondidos todos los tesoros del conocimiento. Bien haríamos en mirar atentamente a la palabra de Dios.
Y el siguiente verso, el 17, ya no lo tienes que ver, pero dice: a fin de que el hombre, la mujer, el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Esto es lo que hace la palabra de Dios sobre nuestras vidas, ¿no? Y estos versículos muestran cómo Daniel fue un estudiante muy diligente de la Escritura, y cómo Daniel fue un hombre entendido en la oración. Y creo que esa es una combinación muy peligrosa. Entendidos en la palabra y entendidos en la oración. Entendidos en la palabra y entendidos en la oración. ¿Cómo puede levantar el corazón de un joven? ¿Qué puede hacer un joven entendido en la palabra de Dios y entendido en la oración? No estoy hablando de Daniel, porque Daniel ya no era joven. Ya pasaron 70 años, ¿no? Más los que traía. Entonces ya estaba grande Daniel. Pero estoy hablando a los jóvenes de aquí. Bueno, voy a hablarles a los niños, ¿no? A los niños de espíritu. Porque dice que si somos como niños, ¿verdad? Para recibir la palabra de Dios. ¿Qué puede suceder? Piensa, medita, si con eso nos vamos hoy, medita qué puede pasar en ti y en mí si somos entendidos de la oración y entendidos de la palabra de Dios. ¿Qué cosas pueden cambiar? Y si abandonamos la oración y la palabra, ¿será pecado abandonar la oración y abandonar la palabra? Bueno, dices, no, yo no haría eso. Por eso estamos aquí, ¿no? Oramos, leemos la Biblia, pero un día a la semana. ¿Qué pasaría si descuidamos simplemente la oración y la palabra de Dios? Pues es que Dios le muestra estos pasajes, estos versículos a Daniel, y Daniel ora basado en la palabra de Dios. No es una oración emocional ni sentimental que se puso a decir un montón de cosas, sino que él ora basado en la palabra de Dios. Basado en la palabra de Dios. Sabes, creo que no hay nada mejor que podamos orar conforme a la palabra de Dios. Orar conforme a sus promesas. No conforme a nuestras ideas, sino conforme a sus promesas. Ahora déjame te comparto rápidamente que encuentro este principio repetido en varios pasajes. 2 Pedro 3:12, no vayas allá, pero nos indica que en cierto sentido podemos apresurar la venida del Señor por medio de nuestra actitud, de nuestra conducta. Lo puedes estudiar después en tu casa, 2 Pedro 3:12, pero hay un indicio que cuando santificamos nuestras vidas en la palabra y en la oración, podemos acelerar que Jesús regrese por segunda vez. ¿Cuántos quieren que Jesús venga por segunda vez? Y yo sé que te suena un poco raro lo que estoy diciendo, pero ¿sabes qué dice también Romanos 11:25? Que por medio del evangelismo, porque Pablo hace un enfoque profético donde dice que el fin va a comenzar, el fin del fin va a comenzar cuando entre el último de los, ¿quién? Gentiles. Cuando el último de los gentiles se salve, entonces si quieres que ese tiempo se adelante, pues quieres predicarle hasta las piedras, ¿o no? Quieres evangelizar a quien pase enfrente de ti, y en una de esas es el último, y boom, en ese momento nos vamos a la presencia del Señor, ¿no? Entonces también podemos a través de la oración adelantar el tiempo de Dios, ¿no? Dice Apocalipsis 22:20 que podemos orar, sí, ven Señor, ¿no? Entonces podemos decir, sí Señor, ya ven, la creación gime y te necesitamos. Así que si queremos que Él regrese pronto, Él viene por una iglesia santa, irreprensible y sin mancha, dice Efesios capítulo 5. Entonces cuando su iglesia se santifica, número 2, cuando su iglesia cumple el tiempo de predicar a los no judíos, y número 3, cuando la iglesia ora, ven Señor, ven Señor. Verso 3, seguimos en Daniel.
Verso 3 dice: y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Un funcionario de alto rango en el gobierno, pues fue en el gobierno también de Ciro, pero en el gobierno babilónico y después en el gobierno de Ciro, haciendo, o sea, dices, pues yo soy el segundo del rey o algo por el estilo, o el tercero, como quieras, pero sabes que está fungiendo él un papel que todos deberíamos de fungir, el papel de intercesor, el papel de sacerdote. ¿Qué hacía un sacerdote en el Antiguo Testamento? Venían con sus borreguitos, con sus palomitas, con sus sacrificios al templo, y él se encargaba de sacrificar esos animales para restaurar el pecado y para restaurar principalmente la relación del pueblo con Dios. Cuando el pueblo iba y ofrecía sus sacrificios, se restauraba la relación a causa del pecado. Entonces, un sacerdote tiene la función de reconciliar a las personas con Dios. Escucha esto: un sacerdote tiene la función de reconciliar a las personas con Dios, y una manera de hacerlo es, sin duda alguna, orando. Oremos por los nuestros, los que son padres. Necesitamos orar todos los días por nuestros hijos. Vaya, y adelantándonos un poco como Daniel, quizá 4 años a lo que había de acontecer, quizá ores si tus hijos tienen 5, 6, 8, 10, 12, quizá puedas estar orando aún por la esposa, el esposo que ha de tener. Quizás está en el vientre tuyo y ya puedes estar orando por tus hijos desde el vientre. Dios nos dio esa facultad, ese poder de poder interceder, ese poder de poder, pues se entiende, ¿va? Interceder por los demás. Necesitamos ser entendidos de esto, mis hermanos. Vivimos en un mundo, sí, espiritual, físico, pero también espiritual, ¿no? Entonces, sea cual sea tu actividad, no sé a qué te dediques, ingeniero, carpintero, Uber, jardinero, lo que sea tu actividad, aquí tienes algo precioso que puedes tomar en serio: ser intercesor, ser alguien que ora por los demás, ¿no? Probablemente estés jubilado, jubilada, o seas empresario, no lo sé, pero aquí todavía faltan 4 años probablemente y él ya está doblando sus rodillas. ¿Sabes algo? Daniel conocía el poder de la oración. Santiago, hermano de Jesús biológico, en la carta que escribe casi al final de la Biblia, dice algo que yo no me cansaré de decírselos. Dice que la oración eficaz del justo puede mucho. ¿Qué tan en serio nos tomamos la oración? Personal, la oración congregacional, la oración familiar, con tu familia, con tu esposa, con tus hijos. ¿Qué tan en serio? Porque luego podemos decir, ya entendí por qué están las cosas como están. ¿Qué tan en serio nos tomamos la palabra de Dios para traer sanidad, dirección, consuelo, alimento, para estar fuertes? Necesitamos alimento espiritual para estar fuertes, ¿lo crees? Entonces Daniel está aquí con una actitud que llama la atención: en ayuno, cilicio, en ceniza. Todo eso, para no alargarlo mucho, lo podemos resumir en una actitud tremenda de humildad. Un corazón que se está humillando delante de Dios. Ayuno, cilicio, ceniza. Más para un judío que para cualquiera de nosotros,
era un símbolo de humillación. A veces nos da vergüenza hasta levantar las manos en la congregación. Uy, ¿qué van a decir? Que soy un fanático. A veces nos da pena hasta aplaudir, porque van a decir que ya nos lavaron el cerebro. Y a mí no me lavaron el cerebro, hermano, me lavaron todo el cuerpo porque estaba bien cochino. La sangre preciosa de Jesús. Y entonces, ¿no? O sea, la actitud de Daniel, a veces los no creyentes tienen más actitud que los creyentes, ¿no? Ahora que es medio época futbolera, los ves, se manchan la cara, se pintan el logotipo de su equipo, ¿no? Se tiran la cerveza encima, se quitan la camisa, gritan como locos cuando meten un gol o un touchdown o hacen un home run o algo por el estilo, y enloquecen por un gol que metió un desconocido, que ni conocen el que metió el gol, el nombre del que está allá en las tribunas, o ¿cómo se llaman? En las bancas, ¿no? En los asientos. Y aquí así aplaudimos así como que no me vean, como que no, ¿verdad? Y si levanto las manos, ese ya es otro nivel de fanatismo. No, bueno, esto ya fue personal, mejor vamos a seguir. O sea, yo hubo una actitud tremenda aquí en Daniel. Y la pregunta es, ¿qué tanto lloramos y oramos? Porque ve la actitud que tiene Daniel. ¿Qué tanto lloramos por lo que estamos viendo, por nuestro propio corazón y por el de los demás? ¿Nos conmueve? ¿Nos afecta? ¿Nos duele? ¿Qué tanto lloramos y oramos por el pecado nuestro y de los demás? Entonces, verso 4, que fue el punto 1, rápido, es la actitud, el elemento de la oración, que es adoración. Verso 4: yo oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo: ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Ahí está un verso como para componer una alabanza, un salmo, una canción, ¿no? Un himno. O sea, allí ya tenemos material para componer una canción. O sea, aquí Daniel comenzó su oración, como creo que todos debemos de hacerlo, reconociendo la grandeza, reconociendo el poder, exaltando la bondad y la misericordia de Dios, ¿no? Así comienza también el Padre Nuestro que Jesús enseñó a sus discípulos, ¿no? Exaltando primeramente la grandeza de Dios. Y aquí está tremendos atributos que nos podríamos detener hasta semanas mirándolos: que es grande, que es temible. Yo miro ahí que Él es justo, misericordioso y por tanto fiel, ¿no? Y qué maravilla que a este Dios que es grande, temible, justo, misericordioso, fiel, le podemos orar confiadamente, podemos acercarnos a Él confiadamente, ¿no? Una oración que yo creo que tiene una actitud realmente seria por la manera en la que está Él, pero también tiene entendimiento. Entonces checa estas dos cosas. Esto no estaba aquí, pero ahorita lo estoy pensando. Actitud y entendimiento. Porque a veces oramos, decimos largas oraciones con poco entendimiento, o como aventando muchos perdigones a ver si alguno da en el blanco, ¿no? Pero Daniel ora específicamente con actitud y con entendimiento. Número 2, entonces ya lo dijo también el 4, hice confesión diciendo, y el 5 dice la confesión. Entonces el segundo elemento de su oración es confesión. Hemos pecado. Y cheque cuántas veces vamos a encontrar en todo este capítulo hemos. No dice han, sino hemos pecado.
y lo dice con diferentes palabras. Hemos cometido iniquidad, es decir, maldad. Hemos hecho impíamente, como los no creyentes, y hemos sido, y aquí está, rebeldes. O sea, nos dices no y nosotros decimos sí. No vayas y yo voy, no hagas y yo hago, ¿no? Todo lo contrario a lo que tú quieres, lo hemos hecho. Y dice, y nos hemos apartado. Fíjate, aquí está. Esto podría resumir todo lo que hicieron mal. Y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. ¿Qué fue lo que descuidó a este pueblo que terminó tan mal? La palabra de Dios. ¿Lo puedes ver? Esto fue lo que descuidaron. Verso 9. No hemos obedecido, desobediencia. ¿A quiénes? A tus siervos los profetas. No habló a través de Jeremías, no habló a través de Isaías. Y mis queridos hermanos, tengo que decir esto. Una de las funciones que ocurren los domingos cuando nos reunimos, yo oro a Dios, estudio la palabra de Dios, o Frank, o quien está aquí al frente, y literal lo que estamos haciendo es profetizarles. No les estamos hablando de acontecimientos futuros que van a ocurrir, pero profetizar también tiene que ver con hablar lo que Dios dice. ¿Y qué hacemos cuando nos paramos aquí enfrente? Profetizar, hablarles de parte de Dios, ejercer el don de profecía. No es que seamos profetas al estilo del Antiguo Testamento. Juan el Bautista fue el último de ellos porque se cerró la profecía con el libro de Apocalipsis. Pero el don de profecía sigue vigente en cuanto a predicar y anunciar el mensaje de Dios, y eventualmente el don de profecía es cuando de manera específica, no general, Dios puede usar la vida de alguien para hablarle a otro de parte de Dios. No es el tema, pero el punto es aquí que no escucharon a quienes les predicaban, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra, ¿no? Entonces, otra vez podemos ver humildad aquí en Daniel, porque no dice ellos pecaron, sino nosotros hemos pecado. Y en esta oración hay un matiz, un aroma de dolor, pero también de humildad. Y tanto el dolor y la humildad es el que le está dando el tono a esta canción. Es la que le está dando el tono a esta oración, vaya. A esta oración. Humildad, así quebranto, ¿no? Y dolor por ver la situación en la que estaban viviendo. Me encanta porque el que vea yo aquí hemos y no han, a mí me parece que no hay un sentido de superioridad fariseica en la vida de Daniel. El fariseo dice, han pecado. ¿Se acuerdan Jesús cuando subió al templo y vio a dos que oraban? Y uno de los líderes religiosos fariseos decía, gracias Dios que no soy como los demás. Y el cobrador de impuestos, el pecador cobrador de impuestos decía, Señor, sé propicio a mí que soy pecador, ¿no? Entonces el fariseo dice, han pecado. Daniel dice, hemos pecado, reconociendo que llegó el juicio de Dios no gratis. Escuchen, esto es importante. El juicio de Dios llegó a Babilonia no sin que Dios lo anunciara. Llegó a Babilonia, Israel, perdón, a Jerusalén, no sin que Dios lo anunciara. Chequen esto. Cuando pues la mayoría ya de los vehículos, ¿verdad? Yo me acuerdo hasta los viejitos, la Caribe, el Atlantic. ¿Cuántos conocieron las Caribes y las Atlantic? Ándale, órale, ok. Ya traían foquitos, LEDs, amarillo, bueno, se prendía amarillo, rojo, cambiaba de color, ¿no? Cuando enciendes el motor, se enciende el tablero y se apagan, pero hace un chequeo para ver si algo está mal, si los frenos, si le falta agua, si hay sobrecalentamiento. Se han visto esos foquitos en el tablero, ¿no?
Y si se prende amarillo o rojo, ¿qué dice? Algo está mal. Tienes que llevarlo a servicio, a mantenimiento. Tienes que atender eso que está mal. ¿Qué pasa cuando ignoramos esos foquitos? No, mi auto nunca falla. Y, te vas a carretera y haces un viaje. Y luego se desvieló. Y luego vas y quieres garantía, ¿no? Prendió el foquito amarillo que decía que no le habías echado aceite y por tanto no lo habías afinado en los últimos 24 meses, ¿no? Y ya llevas 20,000 kilómetros sin saber que se afina, y entonces no lo afinaste, y como no lo afinaste, se te desvieló el vehículo. Y luego dices, estos autos no salen tan buenos, y culpamos a alguien más. El juicio a Israel, a los judíos, a los hebreos, no vino sin que no se prendieran los foquitos en el tablero. Y Jeremías e Isaías y muchos más estuvieron diciendo y hablando, hey, este foquito está anunciando que algo no está bien en tu vida. Y lo ignoraron. Tomaron la decisión de rebelarse. Y rebelarse en contra de Dios siempre va a traer consecuencias, cosas no deseables, ¿no? Y dice, entonces, ¿por qué hacemos lo que hacemos? Déjenme proponer que el pecado nos quita la cordura. El pecado nos quita la sensatez. Nos hace necios, nos hace torpes, nos hace rebeldes, nos hace tercos. Es el efecto que tiene el pecado en nuestras vidas, ¿no? Número 3, entonces Daniel reconoce que los foquitos se prendieron en el tablero y que entonces Dios no está haciendo nada injusto. Él lo advirtió y el tiempo llegaría. Dice, tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, ¿no? Los que estaban ahí, los que estaban en Judea, en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Verso 8, oh Jehová, nuestra es la confusión de nuestros reyes, de nuestros príncipes, de nuestros padres, porque contra ti pecamos. No dice contra ti pecaron, contra ti pecamos. Nuestra es la confusión, Señor, ¿no? Tú eres absolutamente justo y sin culpa. Esto que estamos viviendo en Babilonia es por nuestra confusión de rostro, ¿no? Quitamos nuestro rostro de ti y empezamos a ver más por otro lado. Nos hicimos tus enemigos. Nos equivocamos. Uno de mis pasajes favoritos está en Gálatas, en el capítulo 6, en el verso 7. Es increíble, ¿no vieron cómo hace una semana estaba seco todo esto? Seco con mayúsculas. Y llegas 8 o 10 días después y está todo verde, ¿no? Inclusive aquí adentro estaba seco y ahora ya se empieza a poner verde. Así es que ahí está la invitación al ministerio de podar la iglesia. Dice Gálatas capítulo 6 verso 7, no se engañen, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, ¿qué pasa? Eso cosecha, para bien y para mal, ¿no? Cosechamos cosas buenas y deliciosas, agradables y disfrutables, pero también cosechamos a veces cardos, espinos, maleza, ¿no? Y a veces la dejamos crecer al punto de que afecte ya muchas cosas, porque crece el cardo, el espino y la maleza. Y sabes algo, tú y yo el día de hoy aquí sentados, yo, tú, yo estoy jugando al yo-yo.
somos el resultado de lo que sembramos ayer. Y como que ya no hay mucho que hacerle para el ayer. Ya las cosas buenas ya las estamos disfrutando y las cosas malas también. Pero la idea es, si esto Gálatas 6:7 es verdad, entonces yo tengo que ver qué quiero sembrar hoy para que ocurra en el mañana. Recién, hace unos meses, sembré unas semillitas de papaya, ¿no? Pues no le dije a nadie, yo las puse ahí en ciertos lugares específicos del jardín. Y ayer o antier mi suegra me dice, mira, salieron aquí naturalmente unas papayitas. No. Y yo me emocioné porque como hace meses, varios meses atrás que las puse allí, yo había perdido esperanza alguna de que algo surgiera allí. Y ya están chiquititas, pero ya están ahí 2 papayitos. Y estoy emocionado porque dije, mira, nada más llegó la lluvia. Y eso que cae riego, pero el agua del riego no hacía nada. Y entonces cae la lluvia y ¡boom! Brotan las 2 papayitas. Todo lo que sembramos podemos cosechar, ¿no? Y yo quiero cosechar cosas buenas, espero que tú también. Creo que todos con sensatez, ¿no? Es decir, este verso y esta historia nos advierte que no podemos ir pecando por la vida, ignorando a Dios por la vida y pensando que nunca va a suceder nada malo. Sí lo expreso en una forma negativa, porque es lo que ocurrió con el pueblo de Dios. Estaban atormentados en Babilonia, ¿no? Sería bien fácil quejarse contra Dios, sería bien fácil echarle la culpa a Dios, pero Daniel dice, tú eres completamente justo y nosotros somos los que andamos con el rostro confundido, ¿no? Nosotros somos los que estamos confundidos. Entonces, aquí hay algo, mis hermanos, en lugar de quejarnos, deberíamos de confesar y reconocer nuestros pecados a Dios, ¿no? Creo yo, algo que hemos estado orando con jóvenes y he estado orando por tiempo aquí por la iglesia y mirando alrededor, y yo creo que va a haber un gran avivamiento cuando Jesús esté cerca, cuando la trompeta final se toque, va a haber un gran avivamiento espiritual, evidentemente me refiero a espiritual cristiano, ¿no? En todo el mundo, pero yo creo que antes de un gran avivamiento espiritual, el Espíritu Santo trae convicción de pecado y de santidad. No puede haber avivamiento sin esta convicción de pecado en nuestras vidas y si no lo confesamos y nos arrepentimos. Ahora, la confesión pública sana a un pueblo. La confesión pública puede sanar a una familia, puede sanar a una iglesia. Yo hablaba ya hace un momento de algunos pecados y preguntaba si es o no pecado en nuestras vidas. Cosas muy cotidianas en las que probablemente fue por donde empezó a desviarse Israel. La falta de oración. ¿Crees que la falta de oración es un pecado? La falta de leer la palabra de Dios era un pecado. Y ahí comenzó a desviarse el camino. Y ahí la brújula empezó a tomar otro rumbo. Falta de amor, dureza para amar, para servir a otros, incredulidad, chisme, crítica, ¿no? Entonces quizá pudiéramos confesar a la iglesia que hemos sido un estorbo a veces y no una bendición para la iglesia. A veces es necesario para que haya un avivamiento el confesar que a lo mejor no he estado orando suficiente por mi familia, por mis hijos, por mi esposa, por mi iglesia, por mi nación, por mi país. El confesar que probablemente he tenido más apetito de las cosas del mundo que de su palabra. Algo que ocurre, escuchen esto, sí o sí con un niño recién nacido, es que le da hambre,
Algo que ocurre sí o sí con un niño recién nacido es que llora hasta que le dan lechita. Y no lo calmas yéndolo a pasear, arrullándolo, cambiándolo de brazo, cambiándole el pañal. No lo calmas si tiene hambre. El hambre se calma con comida en un ser vivo, ¿o no? En una de esas, si no hay hambre por la palabra de Dios, a lo mejor no estás vivo, espiritualmente hablando. Porque el nacer de nuevo, de manera natural y no forzada, dices: yo quiero más de esto, yo quiero saber más, no me conformo con lo que he oído, quiero conocerte más, Señor. Y no soy buen lector, pero a lo mejor escucho en audiolibros, o a lo mejor escucho prédicas en audios, o no sé, o voy a estudios de discipulado, clases de padres, de varones, jóvenes, yo no sé, pero hay un hambre en ti por saber más de Dios. Hay un hambre, no una religiosidad, ¿se entiende? Sino un hambre por Dios, un hambre por conocerle más a Él, ¿no? Y aquí está Daniel orando desde algo muy bajo, en humillación, y dice el verso 9: de Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y perdonar. Aunque contra Él nos hemos rebelado y no hemos obedecido a la voz de nuestro Dios. ¿Te fijas? Rebeldía, desobediencia, para andar en sus leyes, palabra de Dios, que Él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. No, Dios advirtió por medio de los profetas: todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés. ¿Dónde está? En la ley de Moisés, quizá debamos averiguarlo. Siervo de Dios, porque contra Él pecamos. Verso 12: y Él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante de lo que se ha hecho contra Jerusalén. O sea, estaba terrible a causa del pecado, el pecado en ellos y las consecuencias del pecado. Verso 13: conforme está escrito en donde, en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para, palabra clave, convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Entonces aquí hay un antes y después. Convertirse, si iba rumbo a la muerte, rumbo a la destrucción, iba pecando obstinadamente sin importarme Dios, sin tener oídos para Dios. Y hay un arrepentimiento, un giro de 180 grados. Ibas en una dirección y ahora poco a poco empiezas a caminar hacia Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Entonces aquí Daniel está ratificando que el juicio de Dios contra Israel era totalmente fiel a su palabra, que se cumplió tal cual estaba en la palabra de Dios a través de Moisés. Y sí quiero ir, hay dos pasajes muy largos, pero voy a ir a uno nada más rápidamente, porque creo que puedes entender y disfrutar esto. Ver rápidamente al Levítico capítulo 26, muy rápido. Es más, voy a decir que no lo pongan en la pantalla, no lo pongan en la pantalla, importante, búsquenlo en sus Biblias, ¿ok? Levítico capítulo 26, cuando estés allá, házmelo saber. ¿Listos? Chéquense las bendiciones por obedecer. ¿Están conmigo? No haréis para vosotros ídolos, ni escultura, ni os levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinarnos a ella, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Idolatría. Verso 2: guardad mis días de reposo y tened reverencia en mi santuario, yo Jehová, templo de Dios. Verso 3: si anduvieres en mis decretos y guardares mis mandamientos y los pusieres por obra, obediencia, yo daré vuestra lluvia en su tiempo, y la tierra rendirá sus productos, y el árbol del campo dará su fruto. Bendición, cosas buenas. Vuestra trilla alcanzará la vendimia, y la vendimia alcanzará la sementera, y comeréis vuestro
pan hasta saciaros, y habitaréis seguros en vuestra tierra. Protección y provisión, amén. Y os daré, fíjate, paz en la tierra, y dormiréis. Vencer a los enemigos, ¿no? Y no habrá quien nos espante, y haré quitar de vuestras tierras las malas bestias, ¿no? Los leones y todo eso, y la espada no pasará por vuestro país. Protección. Verso 7, ¿quién iba a hacer todo esto? Dios. ¿Qué necesitaban hacer ellos? Obedecer. Verso 7, y perseguiréis a vuestros enemigos, y caerán a espada delante de vosotros, se llama victoria. Verso 8, 5 de vosotros perseguirán a 100, y 100 de vosotros perseguirá 10,000, y vuestros enemigos caerán a filo de espada delante de vosotros. Un ejército pequeño venciendo un gran ejército. Ok. 9, porque yo me volveré a vosotros y os haré crecer y os multiplicaré y afirmaré mi pacto con ustedes. Comeréis lo añejo de mucho tiempo y pondréis fuera lo añejo para guardar lo nuevo. Y pondré mi morada, esa es la mejor y más grande bendición. El 11, y pondré mi morada en medio de vosotros, y mi alma no os abominará. Esto es lo mejor, mis queridos hermanos. El mayor deleite de la obediencia está en subir al monte de Dios y disfrutar de estar en su presencia. Este es el mayor deleite que no te quieres, el mayor tesoro que no te quieres perder. Una comunión fuerte, creciente, viva y real con Dios. Verso 12, y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo, y Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto, para que no fueseis sus siervos, y rompí las coyunturas de vuestro yugo, estaban en Egipto, y os he hecho andar con el rostro erguido. Hasta ahí, ¿cuántos dicen amén? Verso 14, pero si no me oyeres ni hicieres todos estos mis mandamientos, y desdeñares mis decretos, y vuestra alma menospreciare mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos e invalidando mi pacto, o sea, rebeldía, ¿no? Rostro confundido, yo también haré con vosotros esto: enviaré sobre vosotros terror, extenuación y calentura, que consuman los ojos y atormenten el alma, y sembraréis en vano vuestra semilla, porque vuestros enemigos la comerán, ¿no? Entonces, como cisternas rotas que trabajan duro y agua, pero el agua se desperdicia, ¿no? Verso 17, pondré mi rostro contra vosotros y seré, esto es lo más terrible, pondré mi rostro, o sea, en lugar de tener a Dios a favor, ahora es a Dios en contra, y seréis heridos delante de vuestros enemigos, y los que os aborrecen se enseñorearán de ustedes, y huiréis sin que haya quien os persiga. ¿Qué les pasó a todo el pueblo? Estaban en Babilonia, ¿no? Verso 18, y aún estas cosas si no me oyereis, yo volveré a castigaros 7 veces más por vuestros pecados, y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo. Entonces, el pecado más grande con el que todos batallamos, ayer decía esto Cristian, es el orgullo. Ese es el pecado más grande, el orgullo, ¿no? Y haré vuestros, y entonces Dios tiene que quebrantar el orgullo. Podemos reclamar esa promesa esta mañana. ¿Cuántos quieren reclamar esa promesa? Qué serios. Yo quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo, y haré vuestro cielo como hierro y vuestra tierra como bronce. Vuestra fuerza se consumirá en vano, porque vuestra tierra no dará su producto, y los árboles de la tierra no darán su fruto. Si anduvieres conmigo en oposición y no me quisieres oír, yo añadiré sobre vosotros 7 veces más plagas según vuestros pecados. Enviaré también contra ustedes bestias fieras, os arrebatarán vuestros hijos, y destruyan vuestro ganado, y os reduzcan en número, y vuestros caminos sean desiertos. Y si con estas cosas no fuereis corregidos, ¿cuál es el plan? Corregir. Si no anduvieres conmigo en oposición, sino que anduvieres conmigo en oposición, yo también procederé contra ustedes, y os haré aún 7 veces, y os heriré, aún 7 veces por vuestros pecados. Traeré sobre vosotros espada vengadora,
en vindicación del pacto, y buscaréis refugio en vuestras ciudades, y os enviaré pestilencia entre vosotros, y seréis entregados en manos del enemigo. Cuando yo os quebrante el sustento del pan, cocerán 10 mujeres vuestro pan en horno, y os devolverán vuestro pan por eso, y comeréis y no os saciaréis. Y aun con eso si no me oyereis, sino que procediereis conmigo en oposición, yo procederé contra vosotros con ira, y os castigaré aún 7 veces por vuestros pecados, y comeréis la carne de vuestros hijos, y comeréis la carne de vuestras hijas. Destruiré vuestros lugares altos, y derribaré vuestras imágenes, toda esa idolatría, y pondré por vuestros cuerpos muertos sobre los muertos de vuestros ídolos, y mi alma os abominará. Eso es lo más terrible. Verso 31: haré desiertas vuestras ciudades, y asolaré vuestros santuarios, el templo, y no oleré la fragancia de vuestro suave perfume. Bueno, allí puedes continuar leyendo, ya no lo voy a seguir leyendo, es muy largo ese pasaje, pero habla entonces acerca del juicio de Dios. Entonces esto es lo que Daniel dice, lo anunciaste por el profeta Moisés, la bendición y la maldición. Por tanto, verso 14, por tanto, Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos a Dios, ¿no? Si alguno está pensando, no, pues qué duro Dios, pero Dios les dijo: yo los voy a bendecir de todas las maneras inimaginables si guardan mis mandamientos, pero si se rebelan en contra mía y me desobedecen, les va a ir mal, ¿no? Así simple. Verso 15: ahora pues, Señor nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa, y te hiciste renombre, cual lo tienes hoy, que dice: hemos pecado, hemos hecho impíamente, ¿no? Entonces aquí Daniel, me encanta esto, porque Daniel está reconociendo quién tiene poder ahora para rescatarlos. Así como los rescató del faraón en Egipto, ahora él tiene poder para salvarlos, ¿no? Y Señor, hazlo por amor a tu nombre. Dios puede actuar de esta manera por amor de sí mismo. Cuarto y último punto, la súplica de Daniel por la misericordia de Dios. Ya empezó aquí en el verso 15, ¿no? La súplica de Daniel por misericordia, pero es más evidente en los siguientes versos. 16: oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, tú eres justo, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son la vergüenza, el oprobio de todos en derredor nuestro. Ahí está la palabra derredor, ¿no? Ok, verso 17: ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos. ¿Qué está haciendo él? Suplicando, rogando misericordia. Y haz que tu rostro, me encanta esto, resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del Señor, por amor de tu nombre. ¿Qué deseaba en el fondo Daniel? Si observaste en estos textos, en estos últimos versos, Daniel, si algo anhelaba, no es volver a su tierra de comodidad. Quizá él, al ser uno de los más altos funcionarios en Babilonia, no estaría tan mal, no tendría problemas económicos, estaba en una alta posición. Lo que Daniel anhelaba y afligía y le dolía su corazón era restaurar la adoración en Jerusalén. Que la adoración en Jerusalén fuera restaurada. ¿Lo puedes ver ahí? Haz que tu rostro resplandezca. ¿En dónde? Sobre tu ciudad, sobre tu santo monte, ¿no? Porque habían dejado de adorar a Dios a causa de su pecado. Este es el corazón de Daniel.
Este es el corazón de Daniel, ¿no? Sabía que lo que el pueblo necesitaba es volverse a Dios, que Él resplandeciera, que su rostro resplandeciera sobre su pueblo. Verso 18: inclina, oh Dios mío, tu oído y oye, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti, confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. O sea, este verso 18, algo increíble que está diciendo básicamente, y me hace recordar lo que tenemos hoy en Cristo Jesús, es que Él está diciendo, no es que lo merecemos, Dios. No merecemos a causa de nuestra rebeldía que nos trates así, pero a causa de tu misericordia. Dios es misericordioso. Amén. Dios es sumamente misericordioso, tan así, tan real y tan fuerte y tan inexplicable su misericordia, es que envió a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros. Es inexplicable. Para mí, yo no entiendo Juan 3:16, no lo entiendo. Que siendo pecador, Él haya entregado a su Hijo para morir por mí, eso es un mal negocio. Es un muy mal negocio. ¿Qué le podemos ofrecer tú y yo a Dios sino arrogancia, orgullo y altivez? ¿Qué le podemos ofrecer tú y yo a Dios? Entonces no lo merecemos, Dios, pero a causa de que tú eres misericordioso y por amor a tu nombre, inclina tu oído, abre tus ojos, mira nuestra condición. Verso 19: oye, Señor, oh Señor. ¿Qué es lo que pide? Perdona, presta oído, Señor, y hazlo. No tardes por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Algo que me queda claro que él conocía era el pasaje que leímos de Moisés. Era la promesa que le había dado y la profecía que le había dado a Jeremías y Isaías. Pero Daniel conocía segunda de Crónicas capítulo 7, verso 14. Velo en tu Biblia o en la pantalla, pero observa lo que dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, dilo conmigo, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Daniel sabía esto. Daniel sabía esto. ¿Qué está haciendo Daniel en estos versos? Lo que acabamos de leer en segunda de Crónicas. Si mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre se humilla, reconoce su pecado, reconoce su maldad y se convierte, empieza a caminar en un sentido opuesto, yo voy a perdonar y voy a sanar su tierra. ¿Qué significa eso? Que va a regresar la bendición, que va a regresar el gozo, que va a regresar la paz, que va a formar familias fuertes y sólidas, matrimonios estables y disfrutables, que nuestros hijos verán la bendición de Dios en nuestras vidas, y los hijos de nuestros hijos hasta la tercera y cuarta generación, y así sucesivamente, mientras nuestro rostro esté hacia Dios y estemos buscándole y confiando en Él. Ahora, cierto, para salvarnos no es necesario cumplir con la ley de Dios, porque Jesús vino a cumplir la ley por nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Pero también dice el Nuevo Testamento que la ley sigue estando vigente, la ley moral, no la ley ritual, está vigente en el sentido que Jesús mismo dijo: aguas, cuidado con quitarle una tilde a la ley. Y la ley moral de Dios sigue estando vigente, y sigue estando vigente la ley de que lo que sembramos cosechamos. Mis queridos hermanos, ya me tocaron la alarma, creo que ya tenemos que terminar. La ley de Dios sigue vigente en ese sentido. La obediencia es obediencia. La obediencia trae bendición.
La obediencia sana iglesias. La obediencia sana personas. La obediencia sana familias. La obediencia sana naciones y atrae el favor de Dios. Y lo puedes ver en la historia. Aún las naciones que se han inclinado a Dios han visto la bendición de Dios sobre de ellos. Y cuando las naciones dan la espalda a Dios, y entonces quizá haya pecados que confesar esta noche, no, ya casi es noche. Quizá soberbia, quizá el pecado de la falta de oración, quizá el pecado de descuidar su palabra. Estas son cosas muy serias. Y no puede ser que nos llamemos cristianos y cometamos esos pecados, porque al final nos va a cobrar factura. Si la palabra de Dios no está siendo la manera en la que interpretamos la vida, si la oración no está siendo la fuerza, el motor, donde vamos y nos humillamos delante de Dios cada día, mis queridos hermanos, y entonces vamos a producir un corazón que va a cometer otros pecados: orgulloso, rencilloso, amargo, quejumbroso, criticón, mentiroso, defraudador. Todo lo que quieras va a ser consecuencia de haber quitado nuestros ojos de Él, de su palabra. Pero si nos volvemos a Él, le decimos: Dios, perdónanos, con esa actitud seria que tuvo Daniel y con esa actitud humilde que tuvo Daniel, y le decimos: Dios, perdónanos, Él promete volver su rostro hacia nosotros. ¿Lo crees? ¿Por qué no te pones de pie? Quizá y nunca hayas hecho una oración de arrepentimiento. Pongan mucha atención, este es el momento culminante de esta reunión. Quizá nunca hayas hecho una oración de arrepentimiento, donde hayas venido y le hayas dicho a Dios: perdóname, me vuelvo a ti, creo en ti, pon tu espíritu dentro de mí, ayúdame a vivir la vida que tú quieres que yo viva, y ahora renuncio a todo para vivir para ti, Señor.